Muy buenas tardes, tengan mis compañeros de curso. Mi nombre es Juan Antonio Durán Pérez, estudiante del noveno semestre de Teología. En esta oportunidad les vengo a hablar un poco de dos documentos importantes en la vida de la Iglesia y pues que ayudan a reforzar lo que los Santos Padres y la Iglesia ha dicho en favor de la familia, en favor en vista a proteger el resguardo de la vida, que es la misma familia, de donde pues, provenimos todos los miembros de la sociedad. En este caso, los dos documentos son Familiaris Consortio y de San Juan Pablo II y Gratissima Sane de Cartas a las Familias, también de San Juan Pablo II, este último documento. Más o menos les vengo a hablar de cada uno de ellos en base a la estructura, cómo están compuestos estos documentos y qué dicen en favor de la familia. Familiaris Consortio es un documento que los obispos estaban en la ciudad de Roma en un sínodo y pues entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre de 1980, los obispos, estando en el sínodo de la misión de la familia cristiana en el mundo de hoy, los obispos para ese momento le hacen una petición a hoy en día a San Juan Pablo II. Pues le piden que publicara un documento que mostrase ante la humanidad la viva solicitud de la Iglesia en favor de la familia. Y precisamente esto es lo que viene a realizar este documento, pero no es sino hasta después de un año, precisamente el 22 de noviembre de 1981, cuando el Papa San Juan Pablo II decide publicar este documento y decirle a la humanidad la viva solicitud de la iglesia en favor de la familia. Viene a darle ese realce que la familia estaba necesitando para ese momento. Familiaris Consortio está dividida en cuatro momentos muy distintos, y pues el Papa la coloca de esta manera para en cada uno de estos momentos hablar y dar el punto de vista de la Iglesia sobre la familia. Por ejemplo, el primer apartado, los dos primeros debemos tener claro que son dos apartados corticos, pero muy distintos. El primer apartado de ellos es luces y sombra de la familia en la actualidad. El segundo apartado que tiene este documento es el designio de Dios sobre el matrimonio. El tercer apartado es un poco más amplio. ¿Por qué viene a ser un poco más amplio? Porque sencillamente de este tercer capítulo o de este tercer apartado se desprenden unos subtítulos y va a ampliar más el panorama en cuanto al título de este capítulo. Y de por sí lleva por nombre Misión de la Familia Cristiana. Y por último, el cuarto apartado de este documento, Familiaris Consortio, nos viene a presentar ya de manera general el aporte y lo que el Papa quiere o la Iglesia quiere dar a conocer a través de este documento en este último capítulo. Y lleva por nombres Pastoral Familiar, tiempos, estructuras, agentes y situación. En estos cuatro momentos es que se va a mover Familiaris Consortio y va a dar su punto de vista en favor de la familia. En la primera parte de la cual hablábamos, va a describir la situación en que se encuentra actualmente la familia, teniendo en cuenta aspectos positivos, pero también teniendo en cuenta aspectos negativos que se tenían para el momento que fue elaborado este documento, y es por ello que los obispos le hacen la solicitud al Papa de pronunciarse por medio de un documento en favor de la familia. Pero hay que recordar que estos aspectos positivos eran bastante buenos en ese momento, pero también tenían algunos aspectos negativos de los cuales hoy
en la actualidad también se viene cargando con estos aspectos negativos que para el momento se tenían, pero que hoy en la actualidad todavía lo seguimos teniendo. Y es por ello que la Iglesia cada vez que puede se pronuncia en favor de la familia, en favor de ese momento de decirle sí a la vida. Los aspectos positivos son cuatro. Son cuatro aspectos positivos que vienen a resaltar Familiaris Consorcio en favor de la familia, y es la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio, que era bastante favorable y pues que la Iglesia viene a resaltar en este documento. El segundo aspecto positivo que la Iglesia viene a mencionar es la promoción de la dignidad de la mujer. Para ese momento la mujer tenía o era bien vista ante la sociedad, para ese entonces, y la Iglesia viene a resaltar esa dignidad, a resaltarla y a impulsarla en la sociedad, esa dignidad de la mujer, y decirle, valoremos a la mujer, valorémosla por su dignidad y por lo que ella representa para la familia. El tercer aspecto positivo que se nos presenta en Familiaris Consorcio es la procreación responsable. Es una procreación que se miraba o se observaba desde el punto de vista de la responsabilidad de quienes, sencillamente del papá y de la mamá, que no traían hijos al mundo por traerlos, para que vinieran a sufrir o después que se separaban y cada quien agarraba su rumbo y luego el que iba a sufrir era el hijo, no, sino que se miraba que había una responsabilidad en la procreación y que la Iglesia viene a decir, no nos podemos descuidar en este punto, debemos seguir permaneciendo fieles y responsables ante esta misión que tenemos o que tienen como padres de familia, en este caso los esposos, y viene a decir, debemos estar pendientes con la procreación, porque no es traer hijos por traer, sino traer hijos para contribuir con el plan de la creación, pero también hay que enseñarles valores, hay que enseñarles una buena educación y debemos ser conscientes de esto, y es por ello que la Iglesia lo viene a resaltar en este apartado y en este documento. Y el último apartado que tenemos de aspecto positivo es la educación de los hijos. La Iglesia viene a reforzar y a decirnos que debemos tener presente la buena educación de los hijos, porque si queremos una sociedad buena, si queremos una sociedad educada, si queremos tener una sociedad con valores, sencillamente debemos impulsar cada uno de estos detalles en el hogar, porque si cada uno de los padres se dan el papel de educar bien a sus hijos, sencillamente van a poder tener una sociedad más justa, y es por ello que la Iglesia se hace sentir en la humanidad entera en cuanto a el apoyo a la familia. ¿Por qué? Porque no es solamente tarea de los educadores allá en donde los hijos estudian, no, sino que también la Iglesia recalca y les recuerda a los padres de familia que es una responsabilidad también de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en el hogar se aprenden buenos valores, se aprenden las normas del buen oyente y de buen hablante, y infinidad de regalos que nosotros debemos aprender en el hogar. Sencillamente es por ello que la familia se le considera una iglesia doméstica. Es por ello que debemos más aún reimpulsar y impulsar cada uno de estos valores positivos que se nos vienen a presentar. Y una de las propuestas que hace Familiaris Consorcio es que la Iglesia, dentro de estos mismos aspectos positivos, es que la Iglesia les orienta al conocimiento de la misión eclesial. ¿De quién? De la familia. Porque la familia tiene un papel importante dentro de la sociedad, pero mayor aún dentro de la Iglesia. Porque ella es responsable de la educación de los hijos, pero también es responsable de la misión que ellos han recibido, de esa misión que ellos han recibido, de esa vocación que ellos han recibido y que deben colocarla al servicio de la sociedad. Y la Iglesia les ayuda a orientar esa misión propia de la familia.
La segunda propuesta dentro de estos aspectos positivos que la Iglesia viene a proponer es, de igual manera, la Iglesia anima a tener responsabilidad en la construcción de una sociedad. La Iglesia les anima a cada uno de los representantes, a cada uno de sus padres, en las diferentes áreas que se desenvuelven a nivel mundial. La Iglesia recuerda siempre por medio de sus documentos, por medio de las audiencias del Santo Padre dedicadas a la familia y por medio de cada uno de los agentes de pastoral familiar, les orienta y les recuerda la responsabilidad de la construcción de una buena sociedad, de una sociedad cada vez más justa y de una sociedad que está cada día más latente para hacer el bien y para llevar lo que decíamos, unas relaciones interpersonales, valorar la dignidad de la mujer, una procreación responsable y la buena educación de los hijos. Pero dentro de este documento también se nos viene a resaltar algunos aspectos negativos. También son 4 los aspectos negativos que este documento nos viene a resaltar o se vienen a dejar ver, que es el primero de ellos es las dificultades que experimenta la familia en la transmisión de los valores. O sea, muchas veces, no en todos los hogares, pero sí en algunos hogares, es difícil la transmisión de estos valores. ¿Por qué? Porque a lo mejor les enseña a los hijos de palabra, pero el papá o la mamá hace algo contrario de lo que le ha dicho al hijo, que es malo y que por lo tanto no lo debe realizar. Es por ello que el Papa viene a recordarnos de que uno de los aspectos negativos que se nos vienen a presentar en este momento es la transmisión de esos valores. Que podemos decirlo, ¿no? Los padres de familias lo pueden decir, pero si ellos no lo cumplen, ellos le pueden decir a los hijos que es malo robar, pero si ellos no cumplen y el hijo los ve que está robando, sencillamente van a seguir el ejemplo. Por más que el papá le diga o la mamá le diga que robar es malo, pero van a seguir el ejemplo que indirectamente están viendo en los papás. Es por ello que el Papa nos viene a recordar que hay dificultades en la transmisión de los buenos valores que la familia debería cultivar y transmitir a sus hijos de generación en generación. El segundo aspecto negativo es el número cada vez mayor de divorcios. Para este momento que fue elaborada Familiares Consorcio, se tenía esa preocupación y hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, la Iglesia tiene esta preocupación también por el número de divorcios. Pero por medio de la pastoral familiar, la Iglesia sigue confiando en cada uno de los matrimonios, en cada uno de estos sacramentos del matrimonio que ella va dando a cada uno de las familias que deciden decirle sí a Dios por medio del sacramento del matrimonio. Y les da orientaciones y les ofrece ayuda para que este matrimonio pueda perseverar y pueda llegar a ese feliz término que es a lo cual Cristo los llama y la Iglesia les anima a alcanzar. El tercer aspecto negativo es la plaga del aborto. Si para ese momento se tenía preocupación del problema del aborto, mucho más hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, se tiene esta preocupación y la Iglesia anima y orienta cada vez más a tener cuidado y cada vez condena más este tipo de asesinato que está en contra, valga la redundancia, de la vida, que está en contra sencillamente de la vida y en contra de la familia, porque la familia el matrimonio está abierto a la vida. En caso contrario pasa con el aborto. Cuando se aplica el aborto, se cierra esa posibilidad a la vida, sea dentro del matrimonio o sea fuera del matrimonio. Con el aborto se cierra la posibilidad a la vida y pues la Iglesia hoy en pleno siglo XXI llama más a no dejarnos llevar por digámoslo así, por este auge que muchas personas no lo quieren presentar como algo bueno, pero que sabemos que moralmente es un hecho ilícito
como lo es el hecho del aborto, porque es un asesinato, sería matar un ser humano que está por nacer, sería matar o asesinar a un ser humano que tiene derecho, como cualquier otro ser humano, a la vida. El cuarto aspecto negativo que nos presenta Familiares Consorcio es el recurso a la esterilización. Muchas familias en ese momento y hoy en la actualidad también recurren mucho a la esterilización por situaciones económicas, lo disfrazan de diferentes puntos de vista: situación económica, situación de que quieren viajar, conocer, que ya con un solo hijo va a estar más que suficiente, con dos hijos más que suficiente, y pues lamentablemente dentro del matrimonio cierran esa posibilidad que hay abierta a la vida. Entonces el Papa llama bastante la atención en ese momento de que muchas familias estaban recurriendo a la esterilización y a cerrarse totalmente a lo cual Dios los ha llamado por medio del matrimonio, que es decirle sí a la vida de los hijos. El segundo apartado de Familiares Consorcio va reflejado más en la reflexión teológica, sencilla pero profunda, sobre el designio de Dios, sobre el hombre, el matrimonio, la familia y la sociedad. Aquí colocaba dos párrafos, de los cuales voy a disponerme a leer uno. En la familia se da una red de relaciones interpersonales. Los hijos son engendrados y progresivamente introducidos por la educación en la comunidad humana. También por el bautismo, la educación en la fe son introducidos en la familia de Dios, que es la Iglesia. En este apartado, sencillamente, se nos quiere recordar que el amor de Dios abarca a todo el ser humano, a todo el hombre, en este caso, tanto en la materia como en el espíritu. Por tanto, el único lugar que hace posible esta donación del amor total en el concepto que la Iglesia siempre lo ha predicado es el sacramento del matrimonio. El amor llega a su mayor momento es en este sacramento, en el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque pues, en este sacramento reciben muchas bendiciones, pero también están pidiendo la bendición de Dios para santificar su hogar, para santificar sus hijos, para santificar por medio de este matrimonio sus trabajos y cada uno de los quehaceres que realizan los esposos que deciden consagrar este matrimonio sencillamente a Dios por medio del sacramento del matrimonio. Uno de los terceros momentos o apartados de este documento familiar y consorcio es la parte extensa. Esta tercera parte es la más extensa y la más importante del documento. ¿Por qué? Ya lo mencionaba yo al principio, porque se divide en 4 capítulos o en 4 subtítulos en donde se plantean los grandes problemas modernos que afectan el matrimonio y a la familia. ¿Por qué? Porque es la Iglesia y la familia, sobre todo la Iglesia les recuerda siempre a la familia que tienen un papel. Recordábamos que el título de este tercer apartado era la misión de la Iglesia. Entonces, vemos que la Iglesia siempre les recuerda esta misión, y esta misión sencillamente es la de custodiar, la de revelar y la de comunicar. Este papel la Iglesia siempre lo cumple, y lo ha cumplido a través de la historia, y siempre lo cumple, que les recuerda a la familia el gran papel que tienen ellos como educadores, como principales padres y como principales docentes que son de sus hijos. ¿Por qué? Porque en la etapa de la niñez es donde ellos aprenden todo casi mayormente para luego ir a la escuela y reafirmar algunos conocimientos que han aprendido en el hogar y sobre todo ir a reforzar los buenos valores, las buenas costumbres que han aprendido
en el hogar. Es por ello que la familia se le considera como la primera escuela. ¿Por qué? Porque ahí es donde se aprende y es en esa etapa de la niñez donde ellos están mucho más abiertos a todos estos conceptos y sobre todo al conocimiento y a las normas que los padres les enseñan. Y es por ello que la iglesia siempre les recuerda a la familia que tiene tres momentos importantes dentro de su hogar, que es el de custodiar la fe que que sus hijos han recibido y que ellos han recibido y que se deben transmitir a los hijos, el de revelar buenos valores, buenas costumbres y el de comunicar. Cada uno de estos momentos la iglesia les recuerda a los padres y los padres deben transmitirlo a cada uno de sus hijos para que luego los hijos los puedan llevar de generación en generación. Para hablar más o menos por encima de cuáles son estos cuatro momentos que tiene este tercer capítulo, que es el de la misión de la familia, el primero de ellos es la formación de una comunidad de personas. El segundo momento es el servicio a la vida. El tercer momento es la participación en el desarrollo de la sociedad. Y el tercer momento es la participación en la vida y misión de la iglesia. En esta cuarta parte nos encontramos ya en el terreno práctico. Ya al principio mencionaba de que en este ya se iba a aplicar lo dicho en los demás apartados, en este ya se va a la práctica. De por sí se define este capítulo, esta cuarta parte de Familiar y Consorcio, como el terreno práctico. ¿Por qué? Porque va de la mano a la pastoral familiar, va a una mención específica de las llamadas situaciones difíciles. De muchas situaciones difíciles que se viven y se tienen en el hogar, la pastoral familiar las puede llevar a superar por medio de la iglesia, ayudando a cada una de estas familias que viven en momentos difíciles. Y este cuarta parte o este cuarto capítulo está dividido en cuatro momentos de acción, cuatro momentos de trabajo o en cuatro momentos de terreno práctico de la pastoral familiar. El primero es tiempos de la pastoral familiar. En nuestros días necesitamos de manera más urgente la preparación de los jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. ¿Por qué? Porque si uno de los aspectos negativos era que muchos matrimonios se separaban al poco tiempo de haberse casado, entonces necesitamos fortalecer eso. Si eso era un aspecto negativo para el momento, hoy en día lo necesitamos fortalecer. ¿Por qué? Porque necesitamos, por medio de la pastoral familiar, por medio de los sacerdotes, ayudar a impulsar y a superar algunas dificultades o algunas crisis que viven los matrimonios. Y es por ello que este documento, en este apartado de los tiempos de la pastoral familiar, nos ofrece tres momentos, que es el de la preparación remota, el de la preparación próxima y el de la preparación inmediata. El de la preparación remota es en la infancia, las buenas virtudes, las buenas costumbres, los valores, todo ello que se recibe en la familia. Es por ello que es fundamental la educación de los primeros años de los hijos en el hogar. ¿Por qué? Porque es una preparación remota y se le debe dar esa importancia que tiene la formación en el hogar. El segundo momento de estos tiempos de la pastoral familiar en la formación es el de la preparación próxima. Este de la preparación próxima lo podemos definir como el de la preparación a los sacramentos, específicamente, en este caso, al sacramento del matrimonio. Al sacramento del matrimonio, que es fundamental en cada uno de los novios, en cada uno de los que están próximos a dar ese sí a Dios hasta que la muerte los separe. Y el de la preparación inmediata es el que tenemos en cada una de nuestras parroquias y el que debe existir en cada una de las diócesis para que es conocido como los cursos prematrimoniales para la preparación ya inmediata a este sacramento, a lo que ellos se comprometen con decir sí, a lo que ellos se comprometen sencillamente
con la iglesia, pero directamente con Dios. Con Dios es de por sí, este sacramento tiene padrinos y testigos que, que se hacen responsables y en el momento de firmar el documento del matrimonio, ellos se comprometen. Entonces, es por ello que en esta preparación inmediata, ellos reciben esta formación para reforzar cada vez más este sacramento que están próximos a recibir ellos. Entonces tenemos eso. Y por segundo apartado de este cuarto capítulo tenemos las estructuras de la pastoral familiar. Y es que en cada diócesis y en cada parroquia deben haber agentes de pastoral familiar. ¿Por qué? Porque cada una de las familias que está pasando por momentos difíciles, por momentos de crisis, por momentos de dificultad, tanto la pastoral familiar de esa parroquia como los párrocos deben ayudar y orientar a cada uno de estos matrimonios al sacramento que ellos están próximos a recibir. Y luego, como tercer apartado que tenemos, son los agentes de la pastoral familiar. Los agentes de la pastoral familiar son el primer promotor, el obispo. El segundo son el equipo que tiene el obispo en su diócesis de pastoral familiar. Como tercero, cada uno de los sacerdotes que están en las parroquias que conforman la diócesis y que ellos a su vez deben reanimar y fomentar más este sacramento del matrimonio en cada una de sus parroquias. Luego, como último apartado, tenemos la pastoral familiar en los casos difíciles. Algunos de estos casos difíciles son los migrantes, los militares, en este caso, por ejemplo, los migrantes que tienen que dejar a sus esposas y por buscar un mejor futuro y pues viven alejados. Entonces la iglesia, por medio de la pastoral familiar, hace un acompañamiento a cada uno de estas familias. Los militares por lo general nunca prestan su servicio dentro de su localidad, sino que los mandan a otros sitios y la iglesia debe acompañar también a estas familias, también que son de los casos difíciles. Y también tenemos la de los presos. La iglesia también debe acompañar a la familia de cada uno de estos presos. A lo mejor el esposo cayó en la cárcel y la iglesia debe acompañar y ayudar por medio de los agentes de pastoral familiar a estas familias que están sufriendo. Por ejemplo, las familias que tienen algún miembro alcohólico, la iglesia y específicamente la pastoral familiar debe acompañar cada una de estas situaciones y la pastoral familiar debe ofrecer herramientas para superar cada uno de estos momentos por los cuales las familias pasan, que se le denomina en familiares consorcios casos difíciles. Luego entramos en la carta a las familias, sencillamente a Gratizi Manzane. Gratizi Manzane fue publicada por el Papa San Juan Pablo II también en el año 1994. Esta carta es un poco más sencilla de leer y es una carta un poco más pequeña que Familiares Consorcio. Pues esta tiene solamente 2 partes. Y la primera se divide en la civilización del amor, la segunda se divide el esposo está con vosotros. Son las 2 divisiones que tiene Familiares Consorcio. Con ocasión, Familiares Consorcio, no, corrijo, fue Gratizi Manzane. Este documento surgió con ocasión del Año Internacional de la Familia, en el que retoma profundizando los temas centrales de la identidad de la familia y de la misión. Gratizi Manzane va a tratar específicamente sobre la misión y la familia, lo específico, lo propio de cada uno de estos 2 momentos, la familia y la misión que la misma familia debe llevar. El Papa de esto hace mención o hace sentir su voz de alarma, de preocupación, en una de las primeras páginas de este documento, y es que
el hombre deja de vivir como persona y sujeto. El hombre, descuido en tantas cosas, se aleja del verdadero sentido, de la verdadera identidad que tiene como ser humano, y es una de las voces de alarma y de preocupación del Papa hoy San Juan Pablo II, que nos hace y nos llama la atención hoy, pleno siglo XXI, en Gratissima Sana. Segundo momento de este apartado, o segunda diapositiva de este apartado, es que, o preocupación, es que el racionalismo moderno concretamente no tolera el gran misterio anunciado en la carta a los Efesios, específicamente en Efesios 5:32. En la carta a los Efesios viene a definir a la familia como el gran misterio. Y lo que viene a ser el racionalismo moderno es a combatir de modo radical este gran misterio, que se ve reflejado en el numeral 19 de Gratissima Sana. A su vez, nos recuerda este documento también en el numeral 19, es que la mañana de la creación movió a Adán a exclamar ante Eva: es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto lo podemos encontrar en Génesis 2:23. Es la realidad del matrimonio, patrimonio de la humanidad, que el Señor elevó a la altísima dignidad del sacramento, en la abundancia de su amor. Es por ello que veíamos en Familiares Consorcio de que el amor en total se ve reflejado en ese sacramento. En la abundancia del amor se ve reflejado en el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo que lo eleva y le da la excelsa, por llamarlo de una manera, lo eleva a la altísima dignidad de sacramento. Fue el mismo Cristo quien lo elevó a esta altísima dignidad. Y es tanto que Adán llega a exclamar ante Eva que eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque pasan a ser una sola persona después del sacramento del matrimonio. Y ya para finalizar, y como pregunta a cada uno de los que conformamos este curso del noveno semestre, específicamente en el sacramento del matrimonio, cuáles son las cosas positivas, los valores positivos que conserva la familia en Familiares Consorcio, y a su vez dentro de estos mismos valores, cuáles son las dos propuestas que surgen de Familiares Consorcio, que está ahí mismo, y yo lo mencioné junto con las cosas positivas que tenía la familia en el momento que fue redactada Familiares Consorcio. Y la otra pregunta sería de Gratissima Sana, que es, en el numeral 19 nos viene a hablar a definir el matrimonio de una manera, como el gran misterio. Entonces, y ahí mismo en el capítulo 19 de Gratissima Sana nos viene a hablar un poco de Adán y de Eva, de que exclamó que eres hueso en mis huesos y carne en mi carne, que el mismo Señor elevó a la altísima dignidad del sacramento. Entonces, pues, sencillamente sería responder esto. Bueno, de por sí ya aquí estoy dando la respuesta, solamente sería concretizarla y pues presentarla por el grupo, en este caso, que tenemos de WhatsApp en la materia. Que mi Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y pues espero que este material les sea de bastante utilidad para cada uno de sus trabajos pastorales.